Buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos aquí en este lugar para compartir la palabra de Dios y le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Qué bueno que se pueden conectar con nosotros. Es un gusto que podamos compartir la palabra, aunque sea a la distancia, pero que podamos ser edificados, ya que Dios no tiene limitaciones, Dios no está limitado. Estas tecnologías a nosotros nos han ayudado para que la palabra de Dios siga corriendo, porque la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios está libre para todo aquel que quiera recibirla. Y es de lo que se trata, de que nosotros recibamos el mensaje de Dios. Dice la palabra de Dios que bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados, escúchelo bien, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurado quiere decir feliz y dichoso. Así que usted es feliz, usted es dichoso cuando su camino es perfecto, cuando usted anda en los caminos de Dios. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, para lo cual le voy a pedir a Luis Ángel que pase por este lado. Él es el que nos va a compartir la palabra el día de hoy. A ver qué nos habla el Señor por medio de Luis Ángel. Y los dejo con él. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, hermanos. El día de hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes saben quién fue el profeta Daniel? ¿No? Bueno, resulta que Daniel fue un profeta de Dios del Antiguo Testamento. Muchos lo conocen más porque él fue quien fue arrojado al foso de los leones. Acompáñenme por favor al libro de Daniel, capítulo 1. Bueno, si no lo saben encontrar o así, lo proyectaron aquí para que lo puedan leer. Y me espero un tantito. Bueno, ¿ya lo tienen? Dice así, en el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñándose en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Señor, pongo en tus manos esta palabra que voy a compartir el día de hoy con mis hermanos. Te pido que seas tú en sus vidas, para que no sea yo quien hable este día, sino que seas tú hablando por medio de mí, para que puedan poner en práctica lo que les voy a enseñar, Señor. Te pido que quites toda distracción que pueda haber en nuestras mentes, para que podamos poner atención y tu palabra llegue completa como tú quieres que llegue, Señor. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, para poner un poquito más en contexto aquí, Dios entregó a su pueblo, que era Judá en este caso, porque ellos se habían apartado de Dios. Ellos tenían idolatría en sus vidas, ellos habían desobedecido a Dios a tal grado que el profeta Jeremías, tiempo atrás, había hablado, llevaba 23 años hablándoles, diciéndoles que se arrepintieran de su mal camino,
que dejaran la idolatría atrás y todo, pero no querían escuchar. Entonces Dios le dijo a Jeremías que les dijera que pues si no se arrepentían, él los iba a entregar a otro pueblo. Y pues ellos no quisieron obedecer, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se cumplió lo que dijo Dios, que si no se arrepentían los iba a entregar. Aquí vemos cómo sí los entregó y fue Nabucodonosor quien se los lleva cautivos, ¿no? Entre ellos estaba Daniel. Esto pasó aproximadamente en el año 600 a.C. Y bueno, me voy a centrar únicamente en el versículo 8 y 9, que dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Como primer punto tenemos la convicción de Daniel. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué dice que propuso en su corazón? Cuando dice que propuso en su corazón, no se refiere a que lo propuso en su órgano, sino que se refiere a la mente. Cuando en la Biblia se encuentra la palabra corazón, hace referencia a la mente, que es donde se gestan los pensamientos y todo, ¿no? ¿Por qué Daniel se contaminaría? Bueno, porque lo que los babilonios intentaban lograr era cambiar la forma de pensar de los que se llevaron para robarles su identidad. Lo que pasa normalmente hoy en día, que muchos jóvenes pierden su identidad porque Satanás se las roba. ¿Cómo se las roba? Por medio de las modas, de las series que vemos a veces, de ciertos movimientos contrarios a lo estipulado por Dios que están normalizados. Y una persona sin identidad no sabe quién es. Por ejemplo, un día cree que es mujer, al otro día cree que es hombre. Pero Daniel propuso en su corazón no probar los alimentos del rey. Él no se quiso contaminar. ¿Por qué? Bueno, porque en su cultura de Daniel, que era la judía, había ciertos alimentos que no estaban permitidos, ¿no? para comer. Algunas carnes, ciertas partes del cuerpo, una serie de cosas que Dios estipuló. En Levítico capítulo 11 podemos ver la lista que Dios le da a Moisés, en donde le dice todo lo que sí pueden comer y lo que no pueden comer, cómo lo pueden comer y cómo no lo pueden comer. Entre ellos se encuentran el camello, el conejo, la liebre, el cerdo y muchas aves que no podían comer. Entonces, no dice a ciencia cierta el texto qué es lo que le daban de comer, pero probablemente era algo de esto que para él era impuro. Entonces, Daniel se lo propuso, es decir, tomó la decisión de no comer esos alimentos. Y él no tuvo una influencia del medio, ¿no? Porque bien pudo haber dicho, pues ya me trajeron aquí en contra de mi voluntad, ya estoy aquí, pues ya como, ¿no? Pero no fue así. Daniel decidió obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres que lo tenían cautivo. Entonces vemos que Daniel era un hombre que tenía firme su convicción, porque no se dejó influenciar. Ni siquiera en su situación, que pues básicamente era de esclavitud, ¿no? Daniel era un joven determinado a cumplir la voluntad de Dios. Tomando esto en cuenta, ¿nosotros tenemos esa misma convicción? ¿O mínimo una parecida a la de Daniel? Acompáñenme por favor a Colosenses 2, versículo 8, que dice, bueno, me dicen cuando lo tengan. Si le acomodas por favor ahí, Cristi. Gracias. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el apóstol Pablo le dice a los colosenses que no se dejen influenciar. ¿Por qué les dice mirad que nadie os engañe? Bueno, porque es muy fácil que alguien nos haga cambiar nuestro modo de pensar si no tenemos firme nuestra convicción. Por ejemplo, yo lo veo en la escuela, ¿no?
es muy sencillo que un profesor, digamos de psicología, te ponga ideas como por ejemplo, tú eres así porque tus padres te hicieron así. Haces lo que haces porque tus padres te enseñaron a hacer eso. Entonces uno empieza a pensar, no, es que sí, mis padres me hicieron así. Yo no tengo amigos porque mis padres no me dejaban tener amigos, ¿no? Y le empiezas a echar la culpa a tus papás de todo. Pero pues esto no es así, ¿no? Porque cada quien decide cómo va a ser su vida. Cada quien puede cambiar su forma de pensar y decir, yo no voy a ser así o yo voy a ser así, ¿no? Y sí tenemos influencia de los padres, la verdad, pero pues, o sea, como les digo, cada quien decide cómo va a ser, ¿no? Nosotros no nos tenemos que dejar llevar por las corrientes de este mundo, ni por filosofías que son contrarias a las que Dios nos ha dicho en su palabra. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros no tenemos que dejarnos envolver por lo que nos digan. Por ejemplo, es muy común que cuando, uno es joven, los amigos le digan, no, es que tú eres bien aburrido porque no tomas, porque no fumas, porque no vas a fiestas. Pero esto no es así, ¿no? Porque nosotros tenemos una convicción, o tenemos que tener una convicción firme, de la que sepamos que eso está mal y que no va conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sabes que eso está mal y que no va conforme a la voluntad de Dios? Por medio de la palabra de Dios, ¿no? Veamos lo que dice 1 Corintios 3, versículo 16 y 17. Bueno, para los que ya lo tengan, si no, yo se los leo. Créanme que les estoy leyendo lo que dice la Biblia, no los estoy engañando. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que si nosotros nos contaminamos con eso, de ir a fiestas donde no tenemos que estar, donde lo único que se hace es cometer actos en contra de Dios, si nosotros tomamos, si nosotros fumamos, eso es destruir el cuerpo de Dios. Y algunos erróneamente piensan que son dueños de su cuerpo, pero ignoran que algún día tendrán que dar cuentas delante de su Creador, como dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Por eso es muy importante meditar en la palabra del Señor. Porque si no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, podemos caer en esto, de ser destruidos. También en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Más adelante, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 15 y 16, dice, bueno, espero que lo encuentren para que lo lean conmigo. Es el libro de los Salmos, capítulo 119. Salmos 119, versículo 9. ¿Ya? Ahora sí. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y bueno, si leemos de ahí en adelante, dice, vamos a leer todo del 9 al 16.
Bueno, el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí vemos cómo el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental, ya que nos ayuda a solucionar todos nuestros problemas. Pero necesitamos estudiar. Como dice en Tesalonicenses 1, en 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 1, yo se los leo para que no lo busquen. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Definitivamente, Daniel aplicó esto en su vida. Él no se olvidó de guardar los mandamientos de Dios. ¿Y saben una cosa? Muchas veces nosotros no leemos ni un versículo, y mucho menos lo guardamos, porque muchas veces no lo conocemos. Por eso yo quiero animarlos a que atendamos más la palabra de Dios, que leamos, porque es importante. Por otra parte, Daniel también tenía una comunicación constante con Dios. En el contexto general del libro de Daniel, nos dice cómo Daniel era un hombre de oración. Él oraba 3 veces al día, todos los días, y todo lo que hacía siempre lo ponía delante del Señor. Esto lo llevó a tener ciertos problemas, como el hecho de que fue arrojado al foso de los leones por orar. Porque el rey Darío, por influencia de otras personas, promulgó un decreto en el que decía que no podían orar a nadie más que no fuera el rey Darío. Esto lo hicieron para que Daniel perdiera su comunicación con Dios, pero a él no le importó y él siguió orando a Dios. Por este decreto es que fue arrojado al foso de los leones. Y aquí vemos que Daniel, pues, era obediente, ¿no? Y guardaba los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos o una de las cosas que Dios nos dice es que nos mantengamos en oración, orad sin cesar, ¿no? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es su recompensa. ¿Daniel fue recompensado por obedecer? Claro que sí. Volvamos ahí a Daniel, capítulo 1, por favor. Ahí en donde estábamos, en el versículo 8 y 9. Ya leímos donde dice, ya explicamos, donde dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Se dan cuenta de que Daniel estaba en una situación complicada? ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor, que es quien se los llevó, era un rey despiadado. Él era un rey que no le importaba quién vivía y quién moría. Básicamente Daniel era esclavo de este rey, ¿no? Ya se lo habían llevado. Y al él decirle al jefe de los eunucos que no le diera de comer esa comida que le estaba dando, fácilmente el jefe de los eunucos le pudo haber dicho al rey, ¿sabes qué? Hay 4 jóvenes que no quieren comerse la comida que les estás dando. Y el rey sin problemas pudo haber dicho, ¿sabes? Pues mátalos. No quieren comer, mátalos. Así de fácil para el rey era decir eso.
Daniel y sus amigos estaban enfrentando a que los mataran por no comer. Pero gracias a que Daniel era obediente a lo que Dios decía y que guardaba su ley, nosotros ya no estamos bajo la ley, bajo esta ley, ¿no? Nosotros podemos comer lo que, pues ahora sí que lo que queramos, ¿no? Pero Daniel, como era un hombre firme, él guardó su dieta y halló gracia delante de Dios para que lo hiciera, o para que también hallara gracia delante del jefe de los eunucos, ¿no? Esto lo podemos ver claramente en Proverbios 3. Si me acompañan por favor a Proverbios 3, donde vemos por qué Daniel halló gracia delante de Dios. Proverbios 3, capítulo 3, exactamente. Me dicen cuando lo tengan. ¿Ya? Ok, dice así, en el versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué Daniel tenía esa gracia? Porque él guardaba los mandamientos de Dios. Porque a pesar de que no había nadie que le dijera a Daniel en ese momento, guarda los mandamientos de Dios, Daniel fue separado de su familia, no había alguien que les enseñara, no había nadie que le siguiera enseñando la palabra de Dios, pero él tenía guardados en su corazón los mandamientos de Dios. Tú, al igual que Daniel, ¿tienes esa gracia en tu vida? De tal manera que Dios te abre puertas. Si no, ¿por qué no la tienes? ¿Será que no guardas sus mandamientos? ¿Te gustaría tener esa gracia, al igual que Daniel? Es muy sencillo. Solamente tenemos que ser obedientes a Dios guardando sus mandamientos. Pero guardar sus mandamientos no es como guardar tus calcetines, que los guardas en un cajón y ahí los tienes. No los usas, pero ahí los tienes guardados. Eso no es guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios es poner en práctica lo que Él nos dice en su palabra. Como está escrito en Proverbios 16, 17. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto se aplicó en Daniel, porque él guardaba los mandamientos y Dios lo hizo estar en paz con el jefe de los eunucos y más adelante con el rey. Otro ejemplo más que tenemos en la Biblia de alguien que también era obediente a Dios y tenía gracia es el de José. ¿Saben quién es José? José, muchos lo conocen más por el manto de muchos colores o José el soñador. Él era hermano él era hijo y hermano, ¿no? Pero sus hermanos de José lo vendieron porque no lo querían. Dado a sus sueños que él tenía, en donde él soñó que iba a ser un gobernante, sus hermanos dijeron, ¿cómo tú vas a ser un gobernante? Y como era el favorito de su papá, ellos se encelaron contra él y dijeron, vamos a matarlo. Pero no lo mataron, lo vendieron. Sus hermanos lo vendieron. Fue llevado como esclavo a Egipto y ahí
conoció, o más bien lo compraron a José, Potifar, el oficial del faraón. Y ahí él tenía gracia delante de Potifar, porque Potifar lo puso en su casa, le dio toda su confianza, porque él sabía que José no iba a hacer nada que dañara a Potifar, ¿no? Pero la mujer de Potifar lo quería. Ella quería que José se acostara con ella. ¿Y qué dijo José? ¿O qué le dijo ella? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, hablando de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vemos cómo aquí José también tuvo una tentación, ¿no? Pero él guardó los mandamientos de Dios y puso a Dios primero. Y dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Luego aquí la mujer de Potifar le dice a Potifar, no, es que él intentó acostarse conmigo. Y Potifar lo manda a la cárcel. Y ahí halló gracia con el carcelero. Porque cuando José fue llevado a la cárcel, el carcelero le confió la cárcel a José. José hacía el trabajo del carcelero. Todo lo que había que hacer en la cárcel, lo hacía José, por medio de la gracia que Dios le había dado a José. Vemos cómo es muy importante guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida. Y si lo hacemos, tenemos nuestra recompensa, que es la gracia, el favor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para no contaminarnos con la corriente de este mundo? Ya para terminar. Porque salir del planeta no podemos. Encerrarnos en una burbuja nosotros solos, menos. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios por medio de la oración y pedirle que nos fortalezca nuestras debilidades y cuando nos sintamos tentados para desobedecer a Dios. Dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Al igual que Daniel, tenemos que aprender nosotros a tener una comunicación constante con Dios. Y Dios nos oye, como dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Obviamente tenemos que creer en Dios. Solo así lograremos encontrar ese favor en nuestras vidas. No hay de otra. Solamente así, teniendo comunicación con Dios y obedeciéndole, es que vamos a tener una buena vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque me permitiste dar esta palabra, que fue corta, Señor, pero es para edificación de los hermanos y para edificación mía, Señor. Te pido que seas tú ayudándonos a poner en práctica esta palabra, Señor, para que podamos ser como Daniel, para que podamos guardar tus mandamientos, Señor, y ponerlos en práctica, para que podamos hallar esa gracia, Señor, para que podamos encontrar ese favor delante de los hombres y delante tuyo principalmente, Dios, para tener una buena vida, Señor. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues doy paso otra vez al pastor José Luis para que termine la reunión. Gracias, Luis. Pues como hemos escuchado, la palabra de Dios siempre nos trae a nuestra vida edificación. En esta ocasión, esta palabra nos puede ayudar a nosotros a hacer nuestra vocación, nuestra elección firme. Cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, a veces hemos titubeado, a veces hemos tambaleado en nuestra fe, en nuestras decisiones, pero debemos aprender como Daniel, que se mantuvo firme. Su decisión de obedecer a Dios fue firme. Y así cada uno de nosotros tenemos que, lo que aprendemos,
tenemos que tener firmeza, atesorarlo en el corazón, guardarlo para ponerlo por obra. Así que ahí está la palabra y cada uno tenemos la oportunidad de escucharlo, guardarlo y practicarlo, o escucharlo y guardarlo, como dijo Luis, en el cajón y ahí tenerlo alzado. Pero lo importante de la palabra de Dios es que la practiquemos. Amén. Pues vamos a darle saludos a los que se conectaron, a los que se conectaron a través de YouTube. Nos despedimos y vamos a